Bueno, jóvenes, nuevamente aquí estamos en el aula virtual, en este caso con la materia de Matemática 1. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado y en este caso el contenido que nos compete es estudiar operaciones con intervalos. Antes de comenzar el video, nuevamente la recomendación es revisar toda la parte teórica del documento y hasta que esté suficientemente empapado de información, regresa al video para que podamos ver los ejemplos de los ejercicios propuestos. En este caso vamos a iniciar con una pequeña aclaración y es con respecto a los tipos de intervalos que existen. Si usted nota, pues acá se trabaja con el corchete abierto y el corchete cerrado en clase, pero en esta parte de aquí aparece un punto lleno y un punto abierto. El significado es exactamente el mismo. Un punto lleno indica un corchete cerrado y un punto vacío indica un corchete abierto. Acuérdense que el corchete abierto significa que el valor se toma en cuenta, el número se toma en cuenta, y un corchete abierto significa que no se toma en cuenta. Entonces, partiendo de esa pequeña aclaración, nosotros vamos a seguir manejando la idea de los corchetes y pues pasamos a los ejercicios. En las operaciones con intervalos vamos a encontrar tres, que son la intersección, la unión y la diferencia. Antes de comenzar, pues hagamos una realimentación de estos tres tipos de operaciones con conjuntos con ejemplos numéricos. Vamos a utilizar un diagrama de Venn para este caso. El conjunto A viene dado por el 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B viene dado por el 4, 5, 6, 7 y 8. Y si nosotros juntamos estos dos conjuntos, podemos notar lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podemos observar que el 4 y el 5 son dos elementos que se repiten en ambos conjuntos. A eso es lo que se le llama intersección de intervalos, en este caso intersección de conjuntos. A los elementos que se repiten en ambos conjuntos, tanto en el conjunto A como en el conjunto B. En el caso de los intervalos, pues van a ser el intervalo A y el intervalo B. Unión de intervalos. Pongamos un ejemplo igual que el anterior. Conjunto A sería 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si lo juntamos sucede esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La unión de conjuntos se define como los elementos comunes y no comunes entre ambos conjuntos. Yo lo defino sencillamente desde el inicio hasta el final. Y si se repiten, se colocan una sola vez. Por lo tanto, la unión de intervalos viene dado desde el inicio del intervalo hasta el final del intervalo. Continuamos con la diferencia de conjuntos. Vamos a partir de un diagrama de Venn igual que el anterior. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7 y 8. En la diferencia de conjuntos se pueden formar ambos casos, la diferencia de A con B y la diferencia de B con A. ¿Cómo definimos la diferencia de conjunto? La diferencia de conjunto viene dado por los elementos que están en un conjunto y no están presentes en el otro. Si nosotros decimos A menos B o A diferencia de B, significa que los elementos que están solo en A y no aparecen en B. Por ejemplo, si nosotros tenemos A menos B y juntamos los dos conjuntos, nos damos cuenta que los elementos que están únicamente en el conjunto A es el 1, 2 y 3. Por lo tanto, la diferencia de A menos B sería 1, 2 y 3, porque únicamente aparecen en el conjunto A y no aparecen en el conjunto B. Ahora, si nosotros pusiéramos la diferencia de B con A, por definición sería los elementos que están presentes únicamente en el conjunto B y no están presentes en el conjunto A. Si lo juntamos sucede esto. Podemos darnos cuenta que los únicos elementos que aparecen en el conjunto B específicamente y que no aparecen en el conjunto A son el 6, 7 y 8. Por lo tanto, la diferencia de B con A serían 6, 7 y 8. Con estas tres ideas de la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos, pues las mismas ideas son aplicables para las operaciones con intervalos. Veamos el ejemplo número 1. Encontrar el conjunto unión, intersección y diferencia de los siguientes intervalos. Por aquí el intervalo A
X pertenece a los reales, ahí las disculpas del caso, pero el editor no reconoce el elemento de los reales, pero eso es lo que quiere decir ese simbolito. X pertenece a los reales tal que menos 3 sea menor o igual a X menor a 4. Entonces leería que la X toma los valores mayores o iguales de menos 3 y menores a 4. Recuerde que empiecen exactamente en el menos 3 porque el corchete sería cerrado y que lleguen al número anterior a 4 porque está abierto. ¿Cuál es el número anterior a 4? Pues 3.9999999 hasta el infinito. O sea que no llega a ser 4. Y el intervalo B tenemos que X pertenece a los reales tal que 0 es menor o igual que X, menor o igual que 6. Esto se leería como que X toma los valores mayores o iguales que 0 y llegan hasta exactamente el 6. Veamos su interpretación en notación de corchetes. Para el intervalo A quedaría del menos 3 al 4, el corchete del menos 3 quedaría cerrado porque lleva el igual y el corchete del 4 quedaría abierto porque no lleva el igual. En el caso del intervalo B viene dado por del 0 al 6, ambos con corchetes cerrados porque llevan el igual. Vamos a graficarlo. Vamos a utilizar una recta numérica que simplemente ubique los valores límites del menos 3 al 6, no necesito más. Y vamos a ubicar, la recomendación es utilizar colores distintos para ambos intervalos para que sea una mayor facilidad a la hora de identificar las operaciones con intervalos. En el caso del conjunto A yo voy a utilizar para todos los ejemplos un color rojo y el conjunto B o el segundo conjunto voy a utilizar un color azul. Es más recomendable a la hora de hacer los ejemplos. Por ejemplo, en el intervalo A que va de menos 3 a 4, cerrado el menos 3 y 4 abierto, sombreamos todo el sector de adentro y tenemos esto. En el intervalo B, que va de 0 a 6, ambos cerrados, lo sombreamos y tenemos esto. De aquí podemos identificar varias cosas. Comenzando con la intersección de conjuntos. Por definición, la intersección son los elementos comunes a ambos intervalos, es decir, los elementos que se repiten. En este caso, los colores donde se está repitiendo es bastante evidente, donde se juntan el rojo con el azul. Entonces, la intersección de intervalos vendría a ser justo los elementos que se repiten, donde los colores se están juntando. Y lo que hay que hacer es colocar sus corchetes de igual manera como aparecen en la gráfica, es decir, cerrado en 0, abierto en 4. Continuamos con la unión de intervalos. En este caso, la unión de intervalos pues, se define como los elementos comunes y no comunes entre ambos conjuntos. Y en este caso, en la unión de intervalos, pues se pueden identificar simplemente como desde el inicio hasta el final de la recta. En este caso, desde el menos 3 hasta el 6, es decir, desde el inicio hasta el final, se repitan o no se repitan. En este caso, pues la unión de intervalos sería desde el menos 3 hasta el 6 y colocaríamos sus dos corchetes de forma cerrada. Ahí cuando revisen ustedes las diapositivas, ahí aparecen ya con los corchetes cerrados. Lo que pasa es que el editor no reconoce alguna simbología matemática, al menos el que estoy utilizando. Por eso no aparecen. La diferencia de A con B. La diferencia de A con B, como ya lo vimos, viene a ser los elementos que únicamente aparecen en A y que no aparecen en B. En este caso, como utilizamos colores, es bastante sencillo identificarlo. Los colores donde solo está el rojo y no aparece el azul. Y en este caso, el sector donde solo está lo rojo y no está el azul es del menos 3 hasta el 0. Es decir, solo en ese sector aparece únicamente el rojo. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar como diferencia desde el menos 3 hasta el 0. El corchete del menos 3 sería cerrado y el corchete del 0 sería abierto, porque se colocan justo como se encuentra en la notación gráfica. Continuamos ahora con la diferencia de B menos A.
En este caso se interpreta como los elementos que únicamente están en B y que no están en A. Como utilizamos colores, esto es bastante sencillo. Los elementos donde solo está lo azul y no está lo rojo. Si ustedes notan, eso está en el sector de la derecha. Y eso va desde el 4 hasta el 6 precisamente. Entonces, la diferencia de B con A sería desde el 4 hasta el 6. En el caso del 4 sería el corchete cerrado y en el caso del 6 también llevaría el corchete cerrado porque hay que revisar justo como aparece en la gráfica. Y ahí tendríamos los 4 ejemplos de las operaciones con intervalos. Continuamos con el ejemplo número 2. Vamos a encontrar el conjunto unión, intersección y diferencia de los siguientes intervalos. Intervalo C, que dice que X pertenece a los reales tal que X tome los valores mayores a 7. Recuerda que este es un intervalo de longitud infinita, ¿va? Del 7 hasta el más infinito, sin tomar en cuenta el 7 porque sería abierto. Luego el intervalo D, X pertenece a los reales tal que X tome los valores mayores o iguales a 3, pero menores que 10. Es decir, que empiecen desde exactamente el 3 cerrado hasta llegar a un número antes del 10, que eso representa abierto. Notación de corchete sería del 7 al más infinito, el intervalo C, porque X toma los valores mayores a 7. Pero el corchete del 7 sería abierto porque no lo toma en cuenta, y del infinito también iría abierto porque por defecto el infinito siempre lleva el corchete abierto. El intervalo D, que va del 3 al 10, el corchete del 3 sería cerrado porque lo toma en cuenta y el corchete del 10 sería abierto porque no lo toma en cuenta. Graficamos, vamos a comenzar con el intervalo C, vamos a graficar del 7 y vamos a simular hasta el más infinito, del 7 hasta el más infinito. Recuerde que en la notación gráfica el infinito pues no lleva corchete. Luego graficamos de un color distinto, en este caso azul, el intervalo D, que sería del 3 hasta el 10. Lo sombreamos y nuevamente podemos percatarnos que hay un sector donde el gráfico se está juntando y eso nos va a dar la pauta para ver las operaciones con intervalo. Primera operación, la intersección de C con D. Recuerde que la intersección son los elementos comunes. En el caso del gráfico, pues donde los colores se están repitiendo y es bastante evidente. Los colores donde se repiten van del 7 hasta el 10. En este caso, pues los dos corchetes irían abiertos, tanto el del 7 como el 10, porque se colocan igual como aparecen en la gráfica. Unión de intervalos. Recuerde que la unión se define como los elementos que van desde el inicio hasta el final en el gráfico. Y en este caso, pues podemos ver que inicia desde el 3 positivo y que se va hasta el infinito positivo. Por la parte roja, lo sombreado del rojo llega hasta el infinito positivo. Entonces, en este caso, la unión desde el inicio hasta el final sería del 3 al más infinito. Con la diferencia, recuerde que la diferencia de C con D es donde solo aparece la C y no aparecen los elementos de D. Es decir, únicamente los elementos presentes en el intervalo C. Y recuerde que el intervalo C le dimos color rojo desde el inicio. Por lo tanto, la parte que únicamente aparece sombreada de rojo es desde el 10 hasta el más infinito. Ahí lo puede ver usted en el gráfico. ¿Cómo iría el corchete del 10? El corchete del 10 iría cerrado. En el caso se dibuja igual que la gráfica. Y el del infinito toda la vida va abierto. Luego tenemos la diferencia de D con C, que por defecto esto se leería los elementos donde solo aparece D y no están presentes en C. En este caso, como lo hemos sombreado con color, es bastante fácil identificar dónde aparece solo el color azul. El color azul está presente únicamente del 3 hasta el 7. Por lo tanto, esa sería su diferencia. El corchete del 3 sería cerrado y el corchete del 7 sería cerrado también porque es como aparece en la gráfica. Y ahí tendríamos resuelto el segundo ejemplo. Veamos el ejemplo número 3. Piden exactamente lo mismo que los anteriores.
El intervalo E se leería como X pertenece a los reales, tal que la X tome los valores mayores a -1, pero menores a 2. Ambos corchetes en su notación serían abiertos del -1 al 2 porque no los toma en cuenta. Y en el intervalo F, X pertenece a los reales, tal que X tome los valores mayores a 4, pero menores que 7. Ambos tendrían los corchetes abiertos porque no los toman en cuenta ninguno de los dos. Graficamos, al igual que los ejemplos anteriores, el primer intervalo de -1 a 2, ambos abiertos. Los sombreamos. El intervalo F sería del 4 al 7, ambos abiertos, y los sombreamos también. Esto sucede en un caso bastante peculiar porque en la gráfica podemos ver que va a pasar algo raro. Comencemos con la intersección. Por definición, la intersección son los elementos comunes entre ambos intervalos, es decir, los que se repiten. Y en el caso de los ejemplos anteriores, pues era evidente donde los dos colores se combinaban. En este caso no hay. Si usted lo observa, no hay ningún solo sector donde los dos colores se estén combinando. Entonces, no es que no haya una respuesta, sino que esto en teoría de conjuntos se dice que es un conjunto vacío. Es decir, no existe la intersección de E con F, pero su respuesta sí que hay que colocarla. La respuesta hay que colocar esta pequeña simbología danesa, que es básicamente un cero cancelado, o también se puede utilizar las llaves abiertas, es decir, cerradas, perdón. Podemos utilizar la simbología de las llaves sin nada dentro. Esa es otra manera de representarlo también. Unión de conjuntos. Por definición, la unión son los elementos que aparecen en ambos conjuntos, se repitan o no se repitan. En este caso sí que existe una unión, solo que si usted nota, desde el 2 hasta el 4 no existen elementos ni rojos ni azules. Por lo tanto, la unión cuando quedan los intervalos separados es básicamente los dos intervalos, es decir, del -1 hasta el 2, ambos abiertos, unido a desde el 4 al 7 abierto. Siempre que las respuestas sean dos intervalos, porque no es el único caso que se puede presentar, siempre que sean la respuesta dos intervalos, es necesario colocar una U en medio de la respuesta, como en este caso. Diferencia. La diferencia quizás es lo más sencillo de este ejercicio, porque la diferencia de E con F se definiría como lo que únicamente aparece en E y no está en F, es decir, lo que solo está en rojo y no está en azul. Y esto es bastante evidente. Lo que solo está en rojo es del -1 hasta el 0, ambos con corchetes abiertos, hasta el 2, perdón, desde el -1 hasta el 2, perdón. Y en el caso, la diferencia de F con E también es bastante evidente porque es donde solo aparece el color azul. Y en este caso pues aparece del 4 hasta el 7, ambos con corchetes abiertos. Continuamos con el ejemplo 4. Intervalo G. X pertenece a los reales tal que X tome los valores mayores a -4, pero menores a 5, ambos con corchetes abiertos porque no se toman en cuenta los valores. Y el intervalo H, X pertenece a los reales tal que X tome los valores mayores o iguales a -2, es decir, que empiecen exactamente en el -2, pero que termine antes del 3, por eso va el corchete abierto. En el intervalo G sería del -4 al 5, ambos abiertos, y del H sería del -2 al 3, el -2 sería cerrado y el 3 sería abierto. Graficamos, y en este caso el primer intervalo sería de -4 a 5, abiertos ambos, porque no se toman en cuenta, sombreamos. Segundo intervalo sería de -2 hasta el 3, -2 se toma en cuenta, sería cerrado, y el 3 no se toma en cuenta, sería abierto. Sombreamos también, y en esto va a pasar otro caso curioso que también pasaba en el ejemplo anterior. Veamos la primera operación, la intersección de G con H.
Por definición, la intersección son los elementos comunes entre ambos conjuntos. Y como hemos utilizado colores, en este caso donde los colores se combinan. Esto es bastante evidente, sucede del -2 hasta el 3. El corchete del -2 sería cerrado y el corchete del 3 sería abierto. Ahora la unión se define como los elementos comunes y no comunes de ambos intervalos. Yo lo definiría como desde el inicio hasta el final. En este caso el inicio es el -4 y la gráfica termina hasta el 5. El -4 sería el corchete abierto y del 5 sería el corchete abierto también. Finalizamos con la intersección de G con H. Por definición, la intersección de G con H es donde solo aparecen los elementos de G y que no están en H. En este caso, donde solo está lo rojo y no está lo azul. Si nosotros nos fijamos, pues hay dos sectores, uno a la izquierda y uno a la derecha, donde únicamente aparece lo rojo. Por lo tanto, tenemos de respuesta dos intervalos y como lo dije en el ejemplo anterior, cuando se tienen dos respuestas de intervalo, pues en medio se coloca la U. Y en este caso la diferencia de G con H, es decir, donde solo aparezca lo rojo, es del -4 hasta el -2 unido al 3 al 5. -4 al 2 sería, -2 sería abierto, el 3 sería cerrado y el 5 sería abierto porque así aparece en la gráfica. Ahora, la diferencia de H con G. Por definición, donde únicamente están los elementos de H y no están los de G. Pero aquí sucede algo. Si usted nota, no hay un sector donde solo esté lo azul, porque el sector aparece combinado. Por lo tanto, como no hay un sector donde únicamente esté lo azul, volvemos a utilizar el conjunto vacío como simbología, porque significaría que no hay una diferencia entre H y G. Sería un conjunto vacío representado por esta letra o por las dos llaves solas. Las disculpas del caso, muchachos, porque ustedes saben que nosotros no somos youtubers, sino que por la emergencia del coronavirus es que estamos haciendo las clases virtuales y por lo tanto aparecen un montón de símbolos ahí que usted los va a ver en la diapositiva cuando la descargue. Ahí usted va viendo los ejemplos en la diapositiva y ahí aparece toda la simbología como tiene que ser. Hay que las disculpas porque nosotros no somos youtubers, ¿verdad? Bueno chicos, hasta aquí llegamos.